Hola mis amigos, otra vez, el hermano Antonio. Esta semana vamos a dedicar este canal directamente a la Semana Mayor, a la Semana Santa. ¿Por qué quiero que dediquemos esta semana? Bueno, yo creo que cuando hablamos de una semana de reflexión, de una semana de recogimiento, es bueno que empecemos a entender, bueno, qué es lo que estamos celebrando y por qué. ¿Qué conmemoramos en este entonces, en este tiempo? ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos como pueblo cristiano, como pueblo católico, de dónde viene nuestra fe y en qué creemos realmente? Para poder empezar entonces con estos talleres, todos los días me propongo a la misma hora entregarles una parte de esta cantidad de cosas que hay por aprender. Y entonces vamos a aprender acerca de qué pasó con la Santísima Virgen, qué pasó con nuestro Maestro Jesús, qué pasa con Jesús crucificado, por qué lo crucifican. Vamos a entender qué es el Espíritu Santo. Créanme que va a ser un taller bien interesante, pero te propongo una cosa. Me lo recibes, te lo doy de dos maneras. De una forma teológica, pero también me vas a respetar mi toque paisa. Mi toque de que logre conectarme contigo en un idioma sencillo y que sea fácil para que lo entiendas. Si llegas a tener alguna duda, pausa el video, reflexione, puedes buscar información y bien pueda. En los comentarios me haces la sugerencia y para las que sea. Comenzamos entonces por el principio. Y digo por el principio porque esta es nuestra guía, la Biblia. Y dice, versículo 1, capítulo 1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Ese es el principio de todo esto que vamos a aprender, ese maravilloso mundo, ese mundo espiritual en el que nos vamos a meter. Y entonces, ¿qué vamos a aprender? Primero que todo, este librito, Sagrada Biblia, nos da el orden y la guía para lo que tenemos que ver, visualizar y entender. Entonces, ¿qué sabemos de la Biblia? Lo primero, ¿qué es este libro? Esto lo llamamos Biblia, que básicamente es un conjunto de libros y que en griego esto traduce biblioteca. Entonces, nosotros tenemos aquí una gran biblioteca. No digo una pequeña biblioteca, digo una gran biblioteca porque, empezando de que aquí hay una cantidad de libros comprimidos, traducidos de muchos idiomas. Básicamente, analiza cuántas lenguas hay en nuestro planeta y casi la mitad de esas lenguas tienen traducción de este libro. Entonces ya tenemos el primer detalle. Ha sido traducido de muchas maneras. Escrito originalmente en arameo, hebreo, griego, y que de allí se desprenden una cantidad de términos que de pronto a veces pensamos que hay que entenderlos muy bien. Para poder llegar a este libro, entonces entendemos que por primero es el libro que cuenta la historia de la humanidad, pero más básicamente, más específicamente, la historia del pueblo de Israel, del pueblo consentido de Dios. Y que tenemos que empezar por el principio, desde la creación del universo, la formación de la tierra, la llegada del hombre a la tierra con Adán, que significa humanidad, y Eva. Y entonces vamos a empezar a mirar qué fue lo que pasó con este pueblo. ¿Qué pasa desde esta raíz? ¿Por qué este pueblo empezó a ser parte de esta historia? ¿Qué tiene de especial este pueblo? Para poder entender esto entonces, hay varios tipos de libros escritos aquí. Y entonces tenemos dos grandes divisiones en este libro. Tenemos el Antiguo Testamento, que básicamente lo podemos resumir básicamente como toda esta parte del libro, casi toda esta parte, y tenemos esta otra parte que es el Nuevo Testamento. Recuerda, el Nuevo Testamento significa la buena nueva, la nueva noticia. O sea, que lo primero que empezamos a tratar es el Antiguo Testamento, lo que nos dejaron a nosotros desde el principio y que se supone que con la continuidad de lo que nos enseña Jesús debe continuar la palabra de Dios. En el principio entonces tenemos los primeros 5 libros
de este libro. Y esos primeros 5 libros son el Pentateuco. Penta, 5, de 5 conocimientos, de 5 libros, que básicamente son los que nosotros, los católicos, los cristianos, tenemos como, como el principio de la historia. Como cómo empezó esta gran historia. Y quiero que empieces a pensar en lo siguiente. Haz de cuenta que vamos a hablar de tu tierra, de tu pueblo. ¿Cómo comenzó? ¿Qué se creó? ¿Cómo empezaron a darse las cosas? Entender que el Pentateuco es básicamente esa recopilación de situaciones que se presentaron y que habla de varias maneras. Y escucha lo que vas a decir. Estos libros en particular, el Pentateuco, tienen unos estilos literarios y tienes que entender ese estilo literario, porque tenemos poesía y podemos decir que cuando hablamos del paraíso, Adán y Eva, hablamos de Noé, hablamos de Abraham, hay unas partes que son poéticas. Luego tenemos un término, una forma narrativa donde ya nos dice que hay un Señor que es Abraham y que saca al pueblo y que de él crece toda esa semilla que se forma Israel. Y que tenemos también una forma de prosa que es básicamente contar las situaciones que se presentan. Entonces son estilos literarios que no solamente se utilizan allí, se utilizan en toda la Biblia. En toda la Biblia. Utilizamos esas tres formas literarias: narrativa, poética y de prosa. Eso pasa entonces en el Pentateuco, en esos primeros 5 libros, se ve mucho esa parte. Luego tenemos los libros históricos. En los libros históricos, a mí personalmente me apasiona ver la historia de estos primeros, digamos así, estos patriarcas, ¿sí? Cómo fue que comenzaron a luchar para mostrar esa revelación que Dios hace a la humanidad a través de ellos. ¿Cómo es que Dios se manifiesta a través de ti? De un hombre que tenía dudas. Así como tú tienes dudas, ¿eso será que sí existe? ¿Será que sí hay un Dios? Y ver de que cuántas veces nos comimos el fruto prohibido. No es una manzana, esta la tengo allí nada más para que la disfrutes y la veas. Pero cuántas veces no la embarramos, desobedecimos. Estos hombres también tuvieron, pero ¿será que sí? Mire, desde el cuento, desde la historia de Abraham. Hombre, ¿cómo es que Abraham cree que Dios le va a dar hijos con otra mujer cuando él se refería directamente a su esposa? ¿Cómo es que el mismo Moisés, sí, cuando va en el desierto, hasta él tuvo dudas? ¿Cómo es que viene Sansón? ¿Cómo es que vienen los Macabeos? ¿Cómo es que vienen? Miren, son libros deliciosos de leer porque es una historia y es una realidad de la formación de este pueblo. Luego tenemos los libros sapiensales o de sabiduría o de salmos. Estos libros le dicen a este pueblo, mire, vea, haz esto para que esto funcione. Pórtate de esta manera. Mire, yo creo que uno no tiene que estar lleno de Biblia para entender que robar no es bueno, que matar a otro ser humano no es bueno, que hacer las cosas que no están bien. Yo no creo que tenga que estar lleno de una cantidad de teología y una cantidad de doctrinas para entender lo que es el bien y lo que es el mal. Y si lees estos libros sapienciales, estos salmos y esta sabiduría, proverbios, te vas a dar cuenta de que sí, no han cambiado mucho las reglas, son las mismas reglas. Hijo, pórtate bien con tus padres y a ti te irá bien en la vida con tus hijos. Y eso no tiene nada que ver con que es que soy religioso o no lo soy. Simplemente Dios desde el principio de los tiempos nos dice, hay unas reglas de comportamiento. Estas van muy ligadas a Deuteronomios, a los libros del Pentateuco. Pero aquí nos lo reafirma de una manera más sólida. Luego tenemos los libros proféticos. Los libros proféticos son, créanme que si hay una poesía más tremenda para entender el plan de Dios desde el principio, es por medio de los libros proféticos de los antiguos profetas. Y entonces tenemos a Elías, tenemos seres que empezaron a visualizar qué iba a ser del reino de los cielos, qué iba a ser del hombre, cómo Dios tiene desde el principio, no se lo inventa a medida que van pasando las cosas, desde el principio ya tiene un plan hecho.
ya tiene un plan. Y es la humanidad, voy a estar siempre con ellos. Y les voy a dar una mano y les voy a mandar a un Cristo, a un Moisés. Y les voy a enviar a un Jesús, a un Salvador. Y nos libra de la muerte, nos libra de esa oscuridad, nos libra de ese principio de la Biblia. Al principio todo era caos y oscuridad. Miren que todo se va casando. En este libro, entender eso y meterte en ese cuento, créame que es divino. Y no estoy diciendo que esto sea un cuento, estoy diciendo de que qué rico que empieces a devorar esa parte de entender. Listo, entonces todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, viene Jesús y lo hace cumplir. Y lo más tremendo, hoy en día aún hay muchas de estas cosas que se están cumpliendo. Eso pasa en el Antiguo Testamento. Esos son los libros que vas a encontrar en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos viene la cosa más interesante todavía. Porque tenemos unos libros históricos. Pero estos libros históricos vienen a través de los 4 evangelios. ¿Sí? De Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Que son evangelistas, son seres que básicamente son fieles a lo que Jesús vivió. No es como yo decir, me imagino, Jesús era esto y era que... No. Era, mire, esto se habló. Esto era lo que este Señor Jesús decía en la tierra. Esto era lo que quería enseñarle a los hombres. Y se los fue dando desmenuzado. Ellos nos recuerdan esa parte. Nos describen la historia de ese Salvador. Nos escriben la historia de ese hombre, porque Dios era hombre, sentía, sudaba, vivía igual que lo haces tú, igual como todos, pero no era igual a ti en el pecado. Él no se dejaba tentar, no se dejaba llevar de las emociones, de su carne y de todo aquello que a veces nos hace imperfectos y nos hace cometer grandes errores. Desafortunadamente, no entendimos esa palabra. No entendimos que Jesús también quería de nosotros lo mejor. Y luego vienen entonces los libros proféticos. Perdón, dentro de esos libros históricos está también Hechos de los Apóstoles, que es cómo comienza el pueblo hebreo, cómo comienza el pueblo judío, los apóstoles a salir adelante, y cómo empiezan los judíos a perseguir a los apóstoles, y cómo comienza esta batalla tan interesante. Y por último tenemos el libro profético que es Apocalipsis. Y entonces en el Apocalipsis ya te dicen, ojo, pilas. Si no aprendiste a comportarte en los libros sapiensales, tienes tus consecuencias. Y algunos lo llaman karmas. Pero así como dicen, tú sabes que Dios tiene un plan. No hagas las cosas por ti mismo. Deja que las cosas pasen por sí mismas. Deja que Dios haga su obra. Y vas a ver que al final esas profecías tan negativas no se dañarán. Y no te tocarán. Ya sabes, entonces, esta es la primera parte. Vamos a mirar entonces mi concepto personal de la Biblia. Por ahora lo que yo quiero que entiendas es, esto es lo que hay en la Biblia. Esto es este libro. Es un libro súper grandioso. Léelo pero con pasión. Y entiende que es un mensaje que Dios da sobre un pueblo. Pero trata de que algún día esto te toque a ti también. Ya sabes, con Dios todos podemos. Te espero para el próximo capítulo. Esto se puso bueno.